La historia de la fe cristiana está llena de ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que, aún frente a las circunstancias más adversas, encontraron en Dios el aliento para continuar y descubrir que aquello que parecía una prisión era en realidad un portal para el cumplimiento del propósito divino. Efesios 3:1 nos presenta a Pablo, un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos como símbolo de perseverancia y entrega al llamado celestial. Allí, él se identifica como prisionero de Cristo Jesús, no como alguien derrotado o subyugado por el sufrimiento, sino como alguien que, aún encadenado, veía más allá de los barrotes y escribía sobre los misterios eternos de Dios. Este contexto nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre otra figura bíblica destacada, José, narrado en Génesis 39. Ambos, separados por milenios, comparten un camino sorprendentemente similar, la trayectoria de hombres que, aún encarcelados, nunca dejaron de confiar en el plan soberano de Dios. Imaginemos por un instante el peso de la soledad que implica estar preso, rodeado de paredes frías y miradas deshumanizadas, sin libertad para caminar o respirar el aire fresco de la vida fuera de ese espacio opresor. Sin embargo, tanto Pablo como José demuestran algo que trasciende esa realidad física. Su libertad espiritual permanece intacta. Pablo, a pesar de sus cadenas, escribe cartas que moldearían el futuro de la iglesia cristiana, revelando verdades profundas sobre el Evangelio. José, vendido como esclavo y lanzado injustamente a una mazmorra egipcia debido a su integridad moral, se convierte en un instrumento en manos de Dios para salvar a naciones enteras de una devastadora hambre. Estas historias no son solo relatos antiguos, claman por ser aplicadas a nuestra vida moderna, donde muchas veces también sentimos que estamos atrapados, ya sea por circunstancias externas, emociones internas o limitaciones impuestas por quienes nos rodean. Lo que hace a estas figuras tan inspiradoras es precisamente su capacidad de ver más allá del momento presente, de comprender que hay un propósito mayor trabajando silenciosamente, aun cuando todo parece perdido. Pablo no escribió Efesios con amargura o desesperación, escribió con la convicción inquebrantable de que las cadenas que lo aprisionaban eran temporales, mientras que el plan de Dios para él era eterno. Sabía que su prisión no era el fin, sino parte del proceso para alcanzar a multitudes con el mensaje del amor de Cristo. De igual forma, José a lo largo de sus pruebas nunca perdió de vista la promesa de que Dios estaba con él. Cuando sus hermanos lo traicionaron, cuando Potifar y su esposa conspiraron en su contra, y cuando fue abandonado incluso por aquellos que juraron ayudarle en la prisión, José mantuvo su corazón firme en el Señor, entendiendo que cada paso difícil formaba parte de un plan mucho más grande. Esta perspectiva transforma radicalmente la manera en que vemos nuestras propias cárceles. Puede ser una enfermedad prolongada, una relación conflictiva, una carrera frustrada o cualquier situación que nos haga sentir atrapados. Pero aquí está la gran diferencia. Al igual que Pablo y José, podemos elegir cómo responder a estas situaciones. Podemos optar por sumergirnos en la desesperación y los cuestionamientos interminables, o podemos buscar ver la mano de Dios actuando, moldeando y preparando algo que va más allá de lo que somos capaces de entender ahora. Pablo escribió sobre el misterio que se estaba revelando a los gentiles, Efesios 3:6, y ese misterio solo puede comprenderse a través de una mente renovada por la fe. De igual manera, José tuvo que aprender a confiar en el tiempo de Dios, aun cuando éste parecía tardar más de lo que él podía soportar. Es fascinante observar cómo Dios usa exactamente aquello que el mundo considera fracaso o derrota para manifestar su gloria. La prisión de Pablo sirvió para difundir el evangelio entre los guardias romanos y otros prisioneros, creando oportunidades únicas de testimonio. La humillación pública de José y su posición de esclavo fueron plataformas para demostrar sabiduría, carácter y fidelidad, culminando en su ascenso al segundo lugar más alto de Egipto. En ambos casos, queda claro que Dios no opera dentro de las limitaciones humanas. Para él, la prisión no es un impedimento, sino un escenario donde sus planes pueden florecer de manera aún más poderosa. Esto nos enseña que, independientemente de dónde estemos o qué barreras enfrentemos, Dios puede usar estos momentos para revelar propósitos más grandes de los que jamás imaginamos. Sin embargo, este camino no es fácil ni automático. Requiere fe constante,
paciencia y disposición para depender totalmente de Dios. Pablo no habría escrito Efesios si no hubiera aprendido a ver su prisión como parte del plan divino. José no habría llegado al palacio egipcio si no hubiera cultivado una postura de confianza absoluta en Dios durante todos los años de adversidad. Y nosotros también necesitamos desarrollar esta mentalidad espiritual para atravesar nuestros propios desiertos. A veces, Dios permite que pasemos por dificultades no porque quiera castigarnos, sino porque quiere moldearnos, fortalecernos y posicionarnos para algo extraordinario. Como dijo José a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esta declaración resume toda la esencia de esta profunda verdad. Lo que el enemigo planea para destruirnos, Dios puede transformarlo en bendición. Por lo tanto, no debemos temer a las cárceles de la vida, pues a menudo son el punto de partida para los mayores avivamientos y logros. El secreto está en mantener los ojos fijos en Dios, buscándolo en oración, meditación y obedeciendo sus directrices. Cuando permitimos que Él guíe nuestros pasos, incluso en las horas más oscuras, comenzamos a percibir que cada piedra en el camino tiene un propósito. Tal vez Pablo sintió un dolor físico y emocional en su prisión, pero eso no borró su visión celestial. Tal vez José lloró en silencio mientras veía sus sueños postergados, pero eso no quebrantó su esperanza. Así también debemos actuar. Confiar en que Dios está tejiendo una historia de redención y victoria, aun cuando no podamos ver el cuadro completo. La historia de la fe cristiana está llena de ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que, aún frente a las circunstancias más adversas, encontraron en Dios el aliento para continuar y descubrir que aquello que parecía una prisión era en realidad un portal para el cumplimiento del propósito divino. Efesios 3:1 nos presenta a Pablo, un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos como símbolo de perseverancia y entrega al llamado celestial. Allí, él se identifica como prisionero de Cristo Jesús, no como alguien derrotado o subyugado por el sufrimiento, sino como alguien que, aún encadenado, veía más allá de los barrotes y escribía sobre los misterios eternos de Dios. Este contexto nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre otra figura bíblica destacada, José, narrado en Génesis 39. Ambos, separados por milenios, comparten un camino sorprendentemente similar. La trayectoria de hombres que, aún encarcelados, nunca dejaron de confiar en el plan soberano de Dios. Sus vidas son testimonios vivos de que las presiones humanas no pueden detener el avance del propósito divino. Por el contrario, a menudo sirven como escenarios perfectos para que Dios revele su poder incomparable. Imaginemos por un instante el peso de la soledad que implica estar preso, rodeado de paredes frías y miradas deshumanizadas, sin libertad para caminar o respirar el aire fresco de la vida fuera de ese espacio opresor. Sin embargo, tanto Pablo como José demuestran algo que trasciende esa realidad física. Su libertad espiritual permanece intacta. Pablo, a pesar de sus cadenas, escribe cartas que moldearían el futuro de la iglesia cristiana, revelando verdades profundas sobre el Evangelio. Sus palabras, escritas en medio de la adversidad, siguen hablando a los corazones de los creyentes hasta hoy. José, vendido como esclavo y lanzado injustamente a una mazmorra egipcia por su integridad moral, se convierte en un instrumento en manos de Dios para salvar a naciones enteras de una devastadora hambre. Estas historias no son solo relatos antiguos, claman por ser aplicadas a nuestra vida moderna, donde muchas veces también sentimos que estamos atrapados, ya sea por circunstancias externas, emociones internas o limitaciones impuestas por quienes nos rodean. El mensaje central es claro: cuando entregamos nuestras prisiones a Dios, Él transforma nuestras cadenas en coronas de gloria. Lo que hace que estas figuras sean tan inspiradoras es precisamente su capacidad de ver más allá del momento presente, de comprender que hay un propósito mayor trabajando silenciosamente, incluso cuando todo parece perdido. Pablo no escribió Efesios con amargura o desesperación, lo hizo con la convicción inquebrantable de que las cadenas que lo aprisionaban eran temporales, mientras que el plan de Dios para él era eterno. Sabía que su prisión no era el fin, sino parte del proceso para alcanzar a multitudes con el mensaje del amor de Cristo. De igual manera, José, a lo largo de sus pruebas, nunca perdió de vista la promesa de que Dios estaba con él. Cuando sus hermanos lo traicionaron, cuando Potifar y su esposa conspiraron contra él,
y cuando fue abandonado incluso por aquellos que juraron ayudarlo en la prisión, José mantuvo su corazón firme en el Señor, entendiendo que cada paso difícil formaba parte de un plan mucho mayor. Esta mentalidad es el secreto para enfrentar nuestros propios momentos de obscuridad con la certeza de que Dios está actuando, incluso cuando no podemos ver su mano. Esta perspectiva transforma radicalmente la manera en que vemos nuestras propias cárceles. Puede ser una enfermedad prolongada, una relación conflictiva, una carrera frustrada o cualquier situación que nos haga sentir atrapados. Pero aquí está la gran diferencia. Al igual que Pablo y José, podemos elegir cómo responder a estas situaciones. Podemos optar por sumergirnos en la desesperación y los cuestionamientos interminables, o podemos buscar ver la mano de Dios actuando, moldeando y preparando algo que va mucho más allá de lo que somos capaces de comprender ahora. Pablo escribió sobre el misterio que se estaba revelando a los gentiles, Efesios 3:6. Y ese misterio solo puede entenderse a través de una mente renovada por la fe. De igual manera, José tuvo que aprender a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando éste parecía tardar más de lo que él podía soportar. Ambos enseñan que el secreto no está en controlar las circunstancias, sino en permitir que Dios controle el corazón. Es fascinante observar cómo Dios usa exactamente aquello que el mundo considera fracaso o derrota para manifestar su gloria. La prisión de Pablo sirvió para difundir el evangelio entre los guardias romanos y otros prisioneros, creando oportunidades únicas de testimonio. La humillación pública de José y su posición de esclavo fueron plataformas para demostrar sabiduría, carácter y fidelidad, culminando en su ascenso al segundo puesto más alto de Egipto. En ambos casos, queda claro que Dios no opera dentro de las limitaciones humanas. Para Él, la presión no es un impedimento, sino un escenario donde sus planes pueden florecer de manera aún más poderosa. Esto nos enseña que, independientemente de dónde estemos o qué barreras enfrentemos, Dios puede usar esos momentos para revelar propósitos más grandes de lo que jamás imaginamos. Las cadenas que aprisionan el cuerpo no pueden detener al espíritu que confía en Dios. Sin embargo, este camino no es fácil ni automático. Requiere fe constante, paciencia y disposición para depender totalmente de Dios. Pablo no habría escrito Efesios si no hubiera aprendido a ver su prisión como parte del plan divino. José no habría llegado al palacio egipcio si no hubiera cultivado una postura de confianza absoluta en Dios durante todos los años de adversidad. Y nosotros también necesitamos desarrollar esta mentalidad espiritual para atravesar nuestros propios desiertos. A veces Dios permite que pasemos por dificultades no porque quiera castigarnos, sino porque quiere moldearnos, fortalecernos y posicionarnos para algo extraordinario. Como dijo José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta declaración resume toda la esencia de esta profunda verdad. Lo que el enemigo planea para destruirnos, Dios puede transformarlo en bendición. Cada lágrima derramada, cada dolor sentido, cada desafío enfrentado, puede ser redimido cuando entregamos todo en las manos del Padre. Por lo tanto, no debemos temer a las cárceles de la vida, pues a menudo son el punto de partida para los mayores avivamientos y logros. El secreto está en mantener los ojos fijos en Dios, buscándolo en oración, meditación y obedeciendo sus directrices. Cuando permitimos que Él guíe nuestros pasos, incluso en las horas más oscuras, comenzamos a percibir que cada piedra en el camino tiene un propósito. Tal vez Pablo sintió dolor físico y emocional en su prisión, pero eso no borró su visión celestial. Tal vez José lloró en silencio mientras veía sus sueños postergados, pero eso no quebrantó su esperanza. Así también debemos actuar. Confiar en que Dios está tejiendo una historia de redención y victoria, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Nuestra misión es permanecer firmes, sabiendo que el autor de la historia ya escribió el final, y en él, la victoria pertenece al pueblo de Dios. Recordemos que la historia de Pablo y José no termina en la prisión, continúa en triunfo. Pablo, después de su liberación, continuó predicando el evangelio con pasión incansable hasta sellar su legado con martirio. José, tras salir de la prisión, se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia, incluyendo a aquellos que lo habían traicionado. Ambos nos muestran que, a su debido tiempo, Dios siempre abre puertas que nadie puede cerrar. Mientras tanto, nos corresponde perseverar, confiar y creer que Él hará lo imposible.
Entonces, si hoy te encuentras en medio de una situación que parece sin salida, recuerda Efesios 3:1 y Génesis 39. Dios está contigo, y Él ya ha comenzado a transformar tu prisión en propósito. No importa cuán pesadas sean las cadenas o cuán oscura sea la celda, el Señor de la historia está presente moldeando cada detalle para su gloria y el cumplimiento de sus planes en tu vida. Además, es fundamental reconocer que la transformación de prisiones en propósitos no ocurre de manera aislada. Impacta no solo a quien está directamente involucrado, sino también a quienes lo rodean. Pablo, en su prisión, tocaba vidas con su mensaje y actitud, influyendo incluso en los guardias romanos que vigilaban sus movimientos. José, al interpretar sueños en la prisión, trajo esperanza y revelación a otros prisioneros, preparando el terreno para su futura ascensión. Ambos demuestran que, incluso en los lugares más improbables, Dios puede usar nuestras vidas para impactar positivamente a otros. Esto nos desafía a preguntar, ¿cómo estamos usando nuestros momentos difíciles para edificar y animar a quienes nos rodean? ¿Cómo pueden nuestras luchas ser canales de bendición para otros? Otro aspecto crucial a considerar es que tanto Pablo como José enfrentaron grandes tentaciones durante sus pruebas. Pablo podría haber sucumbido a la desesperación, cuestionando el llamado de Dios y dudando de su fidelidad. José podría haber cedido al resentimiento, alimentando odio hacia sus hermanos o abandonando su integridad moral al enfrentar la seducción de la esposa de Potifar. Sin embargo, ambos resistieron, manteniendo su fe inquebrantable. Esto nos recuerda que las verdaderas batallas a menudo ocurren dentro de nosotros mismos, en la mente, en el corazón y en el espíritu. Allí es donde Satanás intenta debilitarnos, sembrando dudas y desánimo. Pero cuando elegimos confiar en Dios, incluso frente a las tentaciones más insidiosas, Él nos fortalece y nos capacita para superarlas. Esta batalla interior es una parte esencial del camino de transformación de prisiones en propósitos. Por último, vale la pena destacar que tanto Pablo como José experimentaron lo que significa depender totalmente de Dios. No tenían control sobre sus circunstancias, pero aprendieron a confiar plenamente en el Señor. Esta dependencia no es una debilidad, sino una fuerza suprema, pues nos conecta directamente con la fuente de todo poder y sabiduría. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él toma el mando y nos conduce por caminos que jamás podríamos recorrer solos. Esta entrega total es el secreto para transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento espiritual y cumplimiento del propósito divino. Que podamos aprender de Pablo y José el arte de depender de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarnos hacia el destino que preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo.